Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la materia correspondiente a la tercera clase de TAIR 1, básicamente que es legislación aplicada a la seguridad. Soy Álvaro Campos de Ler, quien les habla. Desde el punto de vista de la legislación aplicada o los elementos de la legislación en realidad que nos interesan a la hora de poder identificar peligros, hay que tener claro tres elementos fundamentales. El primero era el artículo 37 del Decreto Supremo 594, el artículo 184 del Código del Trabajo y el concepto de accidentes. Ahora, también importa acá, de manera indirecta, el artículo 21 del Decreto Supremo 40, que es el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales, ya que va a ser un elemento que vamos a ver un poco más abajo. Lo importante es entender esto, de que identificar peligros también es una respuesta a poder generar ciertos elementos o más que actitudes, metodologías dentro del mundo laboral, ¿ya? Para poder definir bien las medidas de control. Recordemos que el peligro es foco, situación, acto, condición con potencial de poder causar daño. Por lo tanto, su identificación y caracterización es fundamental a la hora que nosotros queramos reconocer y evaluar los riesgos y también poder controlarlos. Ya. Muchas veces cuando la gente dice voy a aplicar una medida de control, se queda solamente con eso, que va a aplicar la medida de control, pero en realidad uno va a aplicar una medida de control de un riesgo, pero también en función de cómo el peligro se manifiesta o se da en el trabajo. Cada peligro puede tener riesgos que quizás se compartan en distintos rubros, pero como se origina el riesgo es la diferencia. Por eso es que hay que entender bien que el peligro se identifica y luego se caracteriza, ¿ya? En el fondo uno va a empezar a buscar todas las cualidades que éste tiene. Y para eso, en la unidad 2, vamos a empezar a trabajar con el concepto GEMA, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Ahora, el artículo 37 dice que debe suprimirse cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física. Por lo tanto, si yo no tengo identificado mi peligro, para luego caracterizarlo, reconocer los riesgos, identificarlo, va a ser muy complejo que pueda dar cumplimiento a este artículo. Y también tenemos acá que el artículo 184 del Código del Trabajo, que es tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Ahora, todas las medidas necesarias. Desde una perspectiva, la medida necesaria es una medida de control. Ahora, si esta medida de control no viene de un riesgo que ha sido reconocido y evaluado, y también de un peligro que ha sido identificado y caracterizado, va a ser muy complejo que yo pueda aplicar o tomar una medida necesaria, ¿ya? Por eso es importante decir siempre, identifico mi peligro, lo caracterizo, entiendo cómo funciona, cómo funcionan las distintas componentes del GEMA, luego me pregunto, ¿y cuáles son los riesgos que yo tengo presente? Lo caracterizo bien y luego lo evaluamos para definir bien las medidas de control a aplicar por cada riesgo que tengamos, en función también de cómo el peligro se está manifestando. Por lo tanto, es importante entender que la identificación de peligro nos ayuda a generar a posteriori distintas herramientas para poder dar cumplimiento a estos dos elementos. Ahora, el concepto de accidente de trabajo, básicamente asociado a lo que es la cobertura del seguro, es importante sí, porque en la práctica yo identificar los peligros que puede ocasionar un accidente de trabajo, los peligros o las condiciones del entorno que puede generar una enfermedad profesional, ya puedo dar también cobertura o también puedo yo generar distintas herramientas para poder cumplir el rol del experto en prevención de riesgo en la empresa, que ese rol viene dado a poder generar herramientas y asesorar a la empresa en la gestión de él o los riesgos. Por lo tanto, cuando uno investiga un accidente del trabajo, que hay importancia de realizar una investigación, es para determinar también o ver bien cuáles son los actos o condiciones. Ahora, muchas veces un peligro que no ha sido identificado, que no ha sido bien caracterizado, si no se hace ese ejercicio, muchas veces esa es una respuesta a la hora de que ocurra un accidente de trabajo. Por eso que también la investigación de un accidente es importante, porque nos ayuda a responder, en el fondo, cuáles son las causas que originó dicho accidente.
Y las causas, para efectos prácticos, siempre van a ser actos o condiciones. Luego también, cualquier trabajo o cualquier peligro que al no controlarse puede concretar una consecuencia fatal o grave, debe tener una investigación, o más que una investigación, una identificación de peligros bien clara, definida y bien concreta. ¿Ya? En el sentido de que si yo no lo identifico bien, no lo caracterizo bien, vamos a tener inconvenientes a futuro. ¿Ya? El identificar un peligro que puede originar estas dos consecuencias, de manera bien concreta, bien definida, bien clara, es importante. Cuando ocurre nuestro tipo de accidente, que ojalá nunca les ocurra, siempre nace o sale una pregunta a reducir. ¿Qué es lo que se hizo o qué es lo que no se hizo para evitar esto? Y por eso es importante identificar los peligros, ¿ya? O también preguntarnos, ¿qué actividad, qué peligro puede originar un accidente fatal o grave? Y eso es también una manera a priori de poder definir bien, de una manera bien exhaustiva, de que ese peligro debe ser reconocido, identificado, de manera clara y concisa, ¿ya? O sea, lo ideal es identificar el peligro y sus factores que puedan ocasionar este evento, ¿ya? Ahora, esto es importante tenerlo bien claro, porque cuando nos llega a ocurrir un accidente de este tipo, desde el punto de vista legal, las preguntas empiezan a salir a flote, y la pregunta empieza a partir por un tema muy sencillo, muy simple. ¿Qué es lo que se hizo como empresa para evitar que esto sucediera? Por lo tanto, si yo no identifico el peligro, lo más probable es que la evaluación de riesgo no se realice y que no se controle un riesgo. Por lo tanto, estaríamos dando un incumplimiento a lo que establece el Código del Trabajo. Ahora, los accidentes graves, nunca tenemos que olvidarnos que vamos a tener estos 7 tipos. Por lo tanto, si nuestro peligro o nuestra actividad puede originar uno de estos 7 tipos de accidentes graves, la identificación de peligros tiene que hacerse de una manera obligatoria. ¿Ya? Ahora, la ley más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que sale más específico, por ejemplo, en el artículo 21, no me habla de identificación de peligro. ¿Pero por qué lo hacemos? Y aquí vamos a dilucidarlo un poquito más adelante. El artículo 21 del Decreto Sumo 40, que es el famoso ODI. Ahora, lo importante es que lo siguiente, que establece la figura de la obligación de informar para el empleador y el derecho a saber para el trabajador. Esta figura de obligación de informar es la figura que está definida directamente en el artículo. Y el derecho a saber es como un elemento que uno lo saca como de deducción. O sea, si yo empleador estoy obligado a informar a mis trabajadores, por lógica, ellos tienen derecho a saber cuáles son sus riesgos. Y acá vamos a tener un punto de inflexión, porque muchas empresas dicen, no, es que yo les doy el derecho a saber a mis trabajadores. Eso no está definido por ley. Por lo tanto, es algo que tú no estás haciendo bajo lo que dice la ley. Y ahí tenemos un tema con respecto a eso. Por lo tanto, es importante clarificar bien los conceptos. Y no olvidar que desde el punto de vista legal, el concepto ODI es lo que existe. Ahora, de la obligación de informar los riesgos laborales, el artículo 21. El empleador tiene obligación de informar oportuno y convenientemente acerca de qué? De los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas, los métodos correctos de trabajo. Y los riesgos hay que entender también que son los inherentes a cada actividad de empresa. O sea que cada empresa va a tener sus riesgos propios. Si nos damos cuenta de algo acá tenemos un tema. Nos dice los riesgos, medidas preventivas, métodos correctos de trabajo, que ambas son medidas de control. Pero en ninguna parte me dice identificar peligros. Ya. Y esto es un tema. La ley habla de riesgos, no habla de peligros. Sin embargo, tenemos que nosotros entender de que si yo no identifico mi peligro, lo caracterizo, veo cómo funciona, reconozco los riesgos o la forma de interacción del trabajador para con el peligro y no lo evalúo, la piedra inicial para todo esto es identificar el peligro y caracterizarlo. Si yo no lo hago, lo más probable es que los riesgos, las medidas preventivas, los métodos correctos de trabajo que esté diseñando, definiendo, no van a estar acordes a la realidad que tenga la empresa.
Por eso es importante hacer ese trabajo. Ahora, especialmente hay que informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos, sustancias que van a utilizar en los procesos sobre la identificación de los mismos. Fórmula, sinónimo, aspecto y olor. Sobre el límite de exposición permisible de esos productos y acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para tales riesgos. El artículo 21 de Decreto Sumo 40 hace también especial referencia a lo que es riesgos químicos, ¿ya? Y es un tema bien importante. O sea, si yo tengo alguna sustancia química presente en mi trabajo, sí o sí debo al trabajador informarle respecto a esto, ¿ya? Ahora, por eso hace referencia a los peligros para la salud, que en el fondo un foco, situación, acto o condición que pueda afectar a la salud de la persona, ¿ya? Y también sobre las medidas de control que éste pueda implementar. Por lo tanto, para ayudar cumplimiento al artículo 21 de Decreto Supremo 40, lo primero que debemos hacer es identificar mis peligros y reconocer sus riesgos. Si yo no hago eso, no tengo mucho que hacer con respecto a aquello, ¿ya? Ahora, lo importante es que el artículo 21 del derecho a saber no es solamente decir al trabajador cuáles son sus riesgos, las medidas preventivas, los métodos correctos de trabajo, sino que el mismo ODI también va a tener una estructura básica y mínima que nosotros debemos tomar en cuenta para dar cumplimiento a lo que establece dicho artículo. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el ODI que tiene que tener las tareas que realiza el trabajador, en qué lugar lo hace, cuáles son sus herramientas y equipos, cuáles son sus subespecialidades, los riesgos presentes tanto en las tareas como en el lugar de trabajo. Cuando ya empecemos a ver el concepto esquema, nos vamos a dar cuenta que acá tenemos una componente importante de esto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas? O sea, ¿qué es lo que va a hacer él para poder prevenir sus trabajos? Tanto en las tareas como en el lugar de trabajo. Restricciones físicas, ¿ya? Si por ejemplo tenemos algo con altura en las tareas, algún espacio confinado, algún tema de, por ejemplo, de temperaturas, entre otras cosas. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que él debe tener para poder controlar sus riesgos? ¿Algún límite de exposición? ¿Algún elemento que se tenga que contemplar de la higiene industrial? Ya, si por ejemplo estamos trabajando con cloro, con amoníaco, con otro elemento, ¿cuál es la cantidad máxima que él puede estar expuesto a dicha sustancia? ¿Ya? Y un glosario de términos que quizás el trabajador no pueda entender, porque la idea de esto es que el trabajador lo tenga claro. Ahora, cuando uno hace el ODI en sí, uno se lo entrega al trabajador, él te va a firmar una recepción, uno lo capacita también con respecto a esto, le hace distintas charlas, distintas capacitaciones en realidad. Luego también hace una evaluación para ver realmente qué es lo que aprendió y tomar algún remedial si es que el trabajador en el producto de la evaluación detectamos que no ha aprendido o captado lo suficiente. Ahora, elemento a considerar, como les decía anteriormente, entrega, capacitación y evaluación de procedimientos de trabajo inductivos. El mismo ODI, en su estructura, cuando habla de los métodos correctos de trabajo, hace referencia a los procedimientos de trabajo, ¿ya? Por eso es importante que entender que nosotros tenemos que tener o desarrollar ciertas actividades, ciertos elementos de gestión en seguridad para poder dar cumplimiento a esto, ¿ya? O sea, no es que uno haga algo y eso se responde solo, no, tenemos que hacer cosas para poder dar cumplimiento a las distintas leyes, que eso para mí, desde mi criterio, es como un fallo muchas veces, que sería mucho más adecuado desde mi perspectiva poder tener criterios únicos para poder dar cumplimiento a esto, para así que todas las empresas trabajásemos de la misma manera. Ahora, un plan de inducción para hombre nuevo y cada vez que un trabajador se cambie de puesto de trabajo, ya, o sea, si tengo un trabajador que ingresa por primera vez o tengo una persona que se cambia de trabajo o de tarea o de actividad, es importante considerarlo. Actualización de los documentos de cambios legales y cambios dentro de la organización y sus procesos. Incorporación de los protocolos legales, como Prexo, Planesi, entre otros, a lo que corresponde a lo que uno informa dentro del ODI. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día y nos vemos en la clase grupal de mañana. Hasta luego.